Buen día, mi nombre es Gilberto Bermúdez y para la materia electrónica de potencia dictada por el ingeniero Antonio Monsalvo vamos a estar detallando un circuito rectificador de onda completa con un inductor y una resistencia. Bueno, así que sin más preámbulos comencemos. Vamos a compartir directamente acá la práctica en Proteus para poder ver efectivamente cómo es la configuración del circuito. Ok, vamos a establecer primero dos componentes de dos circuitos como tal. En uno vamos a hablar una señal cuadrática y en otro vamos a hablar una señal sinusoidal. ¿Ok? Acá podemos observar que el osciloscopio nos va a mostrar tres valores. El valor pico de la señal, ¿ok? A la salida del alternador, el valor a la entrada del inductor y el valor a la salida del inductor. Muy bien. Este selector acá lo que nos va a permitir es establecer el valor, un comportamiento del voltaje de la configuración del circuito en los distintos momentos. Ok, vamos a establecer de que el primer momento es cuando un circuito está totalmente abierto, el segundo momento a un tau, el tercer momento a 5 veces el valor de tau y el cuarto momento al valor de medio tau. Ok, acá podemos determinar de que estas resistencias tienen un valor acá de 60, 12 y 120 ohmios. Sin embargo, bueno, vamos dentro de unos instantes vamos a compartir el, el, el archivo de Word con el informe para poder determinar por qué se realizaron, o sea, porque el valor de esa resistencia, la justificación matemática que de de la coherencia de esa resistencia. Entonces vamos a compartir por acá directamente el archivo de la práctica un momento para poder ver los cálculos. Entonces, para poder calcular las resistencias, porque primero tenemos que tener en referencia lo siguiente. La frecuencia del circuito es 60 Hz de acuerdo a los datos dictados por ejercicio como tal. O sea, el valor de tau va a estar determinado por 1 entre la frecuencia. O sea, 1 entre 60 Hz, eso nos va a dar un valor aproximado de 0.0165 segundos. Esto representa el tiempo que cumple medio ciclo de la onda sinusoidal, tal como explicamos acá. Asimismo, el valor eficaz del circuito de 120 voltios también está ya prácticamente como un dato eh, dictado por el circuito para poder establecer la configuración. Procedemos a realizar el cálculo del voltaje pico, el cual está determinado por la siguiente ecuación. El valor pico es igual al valor del semiciclo, que es 0.707 por el valor eficaz. Entonces, en un ciclo completo, el valor es 1.414 por 120 voltios. Esto nos da aproximadamente un valor de 169.68 voltios, que pues vamos a aproximar a 170 voltios. Con este valor pico, procedemos a realizar el cálculo, en principio, del voltaje de la componente continua. ¿Ok? Entonces, este valor es calculado directamente por dos veces el valor pico entre pi. ¿Ok? Entonces, 2 por 170 voltios entre pi nos da aproximadamente un valor de 108.23 voltios. Con estos valores, ahora sí, bueno, vamos a proceder al cálculo de la resistencia. Tenemos que tau es igual a el valor del inductor entre la resistencia. Procedemos a despejar el valor de R teniendo que R es igual a el valor del inductor entre tau. Y bueno, ya sabemos que tau es 16.65 en realidad por acá. Vamos a modificar este valor acá, obviamente, en los tres componentes para poder establecer el valor de la resistencia. Entonces, bueno, esto podemos decir de que es para un tau, entonces 1 entre 16.65, el valor aproximado es de 60 ohmios de la resistencia configurada para 5 veces el valor de tau 5 por el valor de tau como tal. Establecemos que la segunda resistencia es de 12 ohmios y para medio tau el valor de la resistencia es de 120 ohmios. Entonces, bueno, por acá estamos directamente estableciendo que el valor matemático de las resistencias son los colocados acá en la prueba. ¿Sí? Entonces, esta configuración. Entonces, bueno, vamos a proceder a correr la práctica y poder observar en primera instancia el comportamiento de la señal rectificada sinusoidal. Podemos ver acá de que cuando el circuito es abierto no hay una variación entre la señal de entrada del inductor y la señal de salida, ya que no estás aplicando directamente ningún cambio sobre sobre este selector acá o sobre este pulsador acá. Muy bien, podemos ver acá de que efectivamente el valor pico de la señal, tal como indicamos acá, podemos ver de que bueno, 168 nos dice el osciloscopio, pudiese ser un poco más, poco menos. Nosotros nos dio en principio 169 como tal, aproximando a los 160, pero bueno, 109,75 nos da una pérdida, o sea, una variación acá de 0.25, pero es bastante, si se quiere, acertado. Muy bien, entonces
procedemos acá a variar el valor de la componente continua cuando tau equivale a 1. Entonces, bueno, al mover acá podemos ver de que efectivamente la señal para tau tiene unas variaciones acá. ¿Ok? O sea, hay una pérdida directamente en la señal de aproximadamente, como indicamos, eh, este, es de, de 20 voltios. ¿Ok? ¿Cómo lo determinamos acá? Vamos con el valor, con el voltímetro. ¿Ok? Directamente. Sabemos que la señal de salida acá es de 120 voltios. Entonces, bueno, fíjate que acá estamos recibiendo 130. Entonces, la señal varía muchísimo. Tiene una variación de la componente continua bastante alta. ¿Ok? Para cuando cada vez 5 veces su valor, podemos ver que la señal es prácticamente lineal. ¿Ok? Entonces, acá podemos ver de que casi no hay pérdidas de la señal. Y cuando tau directamente representa medio tau, el valor de la componente continua varía, ¿ok? En proporción a la señal. Muy bien. Entonces, se observan prácticamente que las variaciones son aproximadamente, cuando es un tau o medio tau, las variaciones prácticamente de la señal es de casi 20 voltios. ¿Ok? Entonces, bueno, esta configuración no presenta estabilidad. Nos lleva a decir lo siguiente, que cuando el circuito tiene la configuración de 5 veces el valor de tau, como es acá en la posición B, podemos decir que la señal es una señal prácticamente lineal. Entonces acá, básicamente lo que estamos haciendo es recuperar la señal de la componente continua en su forma casi que exacta, porque la línea es casi recta. Y aunque esto nos lleva a decir efectivamente que la configuración más adecuada para la recuperación de la señal en un circuito LR es la configuración de 5 veces el valor de tau. Eh, eh, Asimismo, vamos a estar replicando este mismo concepto con la señal de onda cuadrada. ¿Ok? Entonces, bueno, el circuito acá básicamente va a tener el mismo o las mismas características. ¿Ok? Solamente que estamos agregando un generador de señal cuadrática. ¿Ok? Igual, es el mismo componente, la señal va a salir rectificada a la entrada a la salida del puente de Dios, y bueno, acá va a mostrar dos valores directamente, el voltaje a la entrada del inductor y el voltaje a la salida del inductor. ¿Ok? Entonces, esto prácticamente nos va a llevar a decir lo siguiente. Vamos a correr un momento y vamos a seleccionar el segundo osciloscopio. Están invertidos. Entonces, bueno, aquí ya he tenido una configuración previamente para medio tau, que podemos ver que efectivamente la señal pierde bastante, tiene bastantes variaciones, que se pierde, de la señal directamente rectificada de la componente continua se pierde, ¿ok? Empieza a recibir bastantes alteraciones, ¿ok? Cuando el circuito está completamente abierto, tal cual como se muestra acá, efectivamente las señales replicadas no sufren ningún tipo de cambio. Se puede ver de que efectivamente las componentes acá son exactamente las mismas. Cuando las señales de un tau, podemos ver de que las variaciones son pronunciadas, pero no tanto como con medio tau. Con medio tau se da cuando la señal de la componente continua de este circuito LR de onda cuadrática los valores negativos aumentan en relación al valor de tau, la señal va a sufrir mucho más cambios, ¿ok? Va a sufrir mucho más cambios en relación a pérdida y inducción de ruido en la señal. Podemos ver de que cuando la señal efectivamente es 5 veces el valor de tau, mientras más aumenta el valor de tau, más estabilidad vamos a tener en la señal. Podemos ver acá de que efectivamente en esta superposición podemos ver de que no es una línea recta, pero es prácticamente o sea, se tiene una recuperación bastante alta de la señal. Entonces, esto quizás con un valor de tau de 6, y que el cálculo de resistencia como tal nos puede ir dando o podemos ir ajustando efectivamente la recuperación de toda esta señal de la componente continua. ¿Ok? Al ver acá que efectivamente realizamos el cambio a medio tau, fíjense de que efectivamente empezamos a perder señal. ¿Ok? Entonces, bueno, la conclusión está que efectivamente para esta configuración de circuito, ¿ok? Mientras multipliquemos el valor de tau y este valor sea mayor, ¿ok? Entonces la carga del circuito va a ser lo correcto. Vamos a recuperar más señal, perdón, en relación a la componente continua. Muy bien. Entonces, bueno, esto prácticamente sería todo. Perdón, igualmente en la práctica se estarán analizando los cálculos y bueno, espero que esta información sea de utilidad para todos. Hasta luego.